Bueno, muchas gracias a la SAO por haberme invitado a poder dar este tema de desprendimiento de retina pseudofáquico. Ustedes saben que el desprendimiento de retina normalmente es una entidad que cursa con síntomas bien claros y normalmente es una enfermedad progresiva. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el paciente normalmente manifiesta o que directamente se presenta a la consulta viendo una alteración en su campo visual o tiene sintomatología de fotopsias, miodesopsias, flóculos o muchas veces inclusive visión borrosa generada en algún desgarro que se ha roto y ha sangrado y ha generado que el vítreo se llene de sangre, y esto hace que el paciente claramente manifieste una alteración muy clara de su calidad visual. Entonces, para definir un desprendimiento de retina, nosotros sabemos que es la separación del epitelio sensorial del epitelio pigmentario de la retina, o el neuroepitelio del epitelio pigmentario, con acumulación de fluido subretinal, y que lo clasificamos básicamente en regmatógeno y no regmatógeno, siendo el no regmatógeno traccional o exudativo, asociado a un desprendimiento diabético con fibrosis o asociado a un paciente con una exudación relacionada con inflamaciones o con algún tumor, en general un melanoma. Con respecto al regmatógeno, que es el más frecuente de presentación, es aquel que está involucrado en un desgarro, una ruptura retinal, de ahí la palabra regma, que normalmente se origina a partir de tracciones vítreas o, en su defecto, por agujeros retinogénicos que son muy frecuentes en los miopes de larga data. La incidencia del desprendimiento de retina es más o menos 0.006% al 0.1% anual en la población sana, pero esto cambia radicalmente cuando hablamos de pacientes miopes y sobre todo aquellos pacientes que superan las 6 dioptrías o 25 milímetros de largo axil, que llega hasta el 8%. Si el paciente inclusive es pseudofáquico, hasta un 2%, y si esa pseudofaquia se complica puede llegar hasta un 10%. Hay antecedentes familiares, antecedentes personales, y muy importante es el desprendimiento de retina del ojo contralateral. O sea, saber que el paciente que está predispuesto a que la retina se le rompa tiene un 15% de chances de que también ocurra en el otro ojo. Por eso uno tiene la obligación de sentarse, explicarle al paciente qué es lo que está pasando y dar pautas de alarma por lo que pueda venir en su ojo congénere. Por supuesto que dentro de los antecedentes personales tenemos el trauma, la miopía, como dijimos recién, la faquia, la pseudofaquia, y asociado con esto el Jack Lasser, el desprendimiento vítreo posterior, teniendo en cuenta esto muy importante en las facorefractivas de gente joven. Ustedes saben que hoy ya está impuesto la indicación de lo que sería una cirugía facorefractiva para evitar justamente la presbicia, la hipermetropía, y muchas veces esto genera cambios físico-químicos y cambios inflamatorios, se disparan fenómenos inflamatorios que generan potencialmente cambios a nivel del polo posterior, y uno de esos grandes cambios es el estímulo del desprendimiento vítreo posterior, generando esto un desprendimiento pseudofáquico, y de esa manera terminando con un desprendimiento de retina que uno no persigue, pero que de repente aparece. Y dentro de los factores de riesgo están los látices, que son degeneraciones periféricas, que ahora vamos a considerar. Con respecto a la miopía, como decíamos recién, el largo axil lo predispone, sobre todo pacientes de más de 25 milímetros de largo axil, hasta un 8%. Y, como decíamos recién, si el paciente tiene menos de 50 años, en general no hay un desprendimiento de vítreo, que llega hasta un 5% nada más, a diferencia de los pacientes más de 70 años, que el desprendimiento de vítreo ya se completó. Entonces, la realidad es que los cambios degenerativos del humor vítreo se van sucediendo con el tiempo, siendo esto un motivo de consulta muy frecuente. Ustedes saben que los pacientes llegan a la consulta y habitualmente lo que ocurre es esto, es un cambio en la estructura. Ustedes saben que el vítreo está formado por ácido hialurónico y colágeno de varios tipos que le dan la estructura de gel, y se produce la despolimerización y precipitación de ese ácido hialurónico, formando bolsillos o sinéresis de licuefacción,
se forman lagunas, aumenta la densidad del colágeno y eso da la formación de los flotadores vítreos que si el paciente lo manifiesta como puntos negros que deambulan o se manifiestan en los posmovimientos, o potencialmente también estamos hablando de la presencia de ovillos o pelusas, cosas que el paciente empieza a ver de golpe normalmente y le llama la atención, siendo esto un motivo de consulta hiperfrecuente en el consultorio. Normalmente nosotros tenemos la obligación de explicarle el proceso al paciente y decirle que es algo natural, que no es una cosa patológica, pero que a pesar de eso hay momentos potenciales donde puede, dependiendo del ojo y dependiendo la genética, tironear de más de la retina y generar un desgarro. Por eso es importante aclararle que el desprendimiento vítreo se va generando, arranca de golpe, pero que se completa en forma lenta y que puede ese proceso durar aproximadamente unos 3 meses. Entonces, es obligatorio seguir controlando al paciente porque muchas veces el paciente deja de tener sintomatología, a pesar de lo cual en algún momento de ese proceso del desprendimiento puede aparecer un desgarro que después ya no tenga sintomatología y el paciente tiempo después aparecer con un desprendimiento de retina a pesar de no tener grandes síntomas de fotopsias, que es la tracción de ese vítreo sobre la retina. Entonces, hoy aparece y normalmente se completa dentro de los 3 a 4 meses posteriores, por eso es fundamental dentro del primer mes hacer varios, por lo menos 2 controles para tener la tranquilidad de que esto esté bien y que no haya ningún desgarro en evolución. Es muy frecuente relacionar ese humor vítreo con diferentes tipos de desgarros, como puede ser un desgarro operculado, un desgarro asociado a una retinosquisis, una diálisis, un desgarro gigante. La realidad es que uno tiene que tener la consideración de que el vítreo participa en forma activa en muchos de estos procesos y uno lo tiene que revisar con detalle, para lo cual muchas veces no basta con una foto color de 200 grados, como vemos habitualmente hoy en el consultorio, o con un examen en la camilla o en con el oftalmoscopio medicular en directo, sino que también tenemos la obligación de colocar lentes cuadraféricos o lentes de 3 espejos para tener muy, muy en claro el detalle fino de lo que está ocurriendo y por sobre todo tener la tranquilidad de que no haya microdesgarros que no se ven a simple vista y que sí lo podemos ver en la lámpara de hendidura con este tipo de lente. Otro de los factores muy, muy importantes a tener en cuenta con respecto a esto es el Jack Lasser. Y ustedes saben la incidencia o pacificación de la cápsula posterior a la cirugía de catarata avanza con los años, con el transcurso del tiempo, y esto ya se evita o arranca el proceso cuando nosotros estamos hablando de una cirugía prolija, donde nosotros limpiamos, una vez que extraímos el núcleo y la corteza, trabajamos con la doble vía o con la doble mano, limpiando lo más que se puede la cápsula posterior y el resabio de la anterior, para justamente demorar lo más que se pueda la opacidad capsular que en algún momento llega. Por eso es importante no solamente hacer una buena rexis, sino que es fundamental la limpieza de esa cápsula, y sabemos que el Jack Lasser cuadriplica el riesgo de desprendimiento de retina, llevándolo hasta un 15% potencialmente. Entonces, evidentemente, esto es fundamental y nosotros tenemos que tener también la consideración de ir de menor a mayor. O sea, cuando uno realiza el láser, hacer con mayor certeza los disparos. Por lo tanto, cuanto mayor certeza tengamos, menos cantidad de disparos vamos a utilizar. Y el gran riesgo de esto es, como digo yo, la ametralladora que uno ve a veces. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos esa cantidad de disparos generados en que no hay una buena visualización. Entonces, como todo pasa en la oftalmología, todo arranca de una buena visualización. Y si con las lámparas de hendidura que acompañan a los láseres no tenemos una buena visualización por
porque no tiene una gran definición, sí o sí, uno debe de hacer el JAK láser con una lente de contacto. Si tenemos la suerte de tener una buena visualización y tener realmente dominado el láser con el foco del aiming beam que no cae por delante y genera daño en la lente, bueno, uno lo puede llegar a realizar. Pero el objetivo número uno es ver bien y hacer la menor cantidad de disparos con la menor cantidad de intensidad del láser posible. Pero tenemos en cuenta que, a pesar de eso, hay un 15% de pacientes que aumenta. ¿Y esto qué produce? Normalmente esa cantidad de disparos genera cambios a nivel del vitro anterior, es como que acelera la licuefacción, acelera el cambio físico-químico, y esto disminuye la concentración del ácido hialurónico y genera tironeamiento, tracción y desprendimiento de ese vitrio. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que sobre la base de ese vitrio más adherido a nivel de lo que es la par plana, ahí se producen esa licuefacción y ese cambio físico-químico produce un cambio a nivel de los microagujeritos que puede haber, destapándolos y generando no solamente la tracción, sino que también pueda pasar agua del humor vítreo por esos microagujeritos y eso generar esos desprendimientos de retina pseudofáquicos donde muchas veces no vemos un desgarro muy claramente. Otra de las cosas que tenemos que tener en consideración con respecto a esto es que muchas veces esos desgarros periféricos se acompañan de sangre. Entonces, siempre que tengan en la guardia un paciente con el antecedente de una cirugía de catarata y que tenga una hemorragia de vitrio, por más que el paciente no sea tan joven, descartar, por supuesto, la hipertensión, pero lo más importante es descartar que ese DPB no haya generado una ruptura vascular y esta ruptura vascular sobre esa retina dañada genere una hemorragia de vitrio. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, una hemorragia de vitrio en un paciente pseudofáquico es un desgarro sangrante y la potencialidad de un desprendimiento de retina en curso. Será de consideración qué tipo de sangrado hay, si es un sangrado que permite ver el fondo o no lo permite ver, en cuyo caso hay que tratarlo de forma más rápida o en forma menos rápida. Y por supuesto, esto se acompaña de un examen exhaustivo, sobre todo ecográfico, para tratar de descartar si realmente hay alguna separación. Otro de los factores de riesgo que decíamos recién es el blanco con y sin presión, que son las distrofias en copos de nieve o baba de caracol, el etat gibré y la degeneración empalizada o la tiche. Básicamente, muchas veces vemos ojos como vemos aquí arriba. Esta es una foto en el Atlas de Norman Bayer, es un retinólogo clínico ya fallecido que realmente nos ha demostrado todo este tipo de lesiones con amplia detalle. Muchas veces vemos ojos que tienen este tipo de lesiones y lo que pasa aquí es que el vítreo está adherido en forma patológica. Ustedes saben que el vítreo se adhiere por sobre todo a nivel papilar, a nivel de los vasos, a nivel de alguna cicatriz corioretinal, por supuesto en la par plana, pero el resto de la retina está apoyado, no está adherido. Sin embargo, este blanco sin presión es una zona donde patológicamente el vítreo está muy adherido y donde se puede inducir una ruptura fácilmente. Esto mismo se puede ver cuando el paciente se acuesta y lo indentamos, observándolo con el oftalmoscopio indirecto y la lupa de 20-28 dioptrías, y al comprimir la pared del globo ocular aparece una zona blanquecina que es similar a esta que vemos en esta imagen. Con respecto a los latiches, que son degeneraciones en el empalizado, la hialinización de los vasos, eso puede acompañarse de pigmento, en cuyo caso muchas veces, la gran mayoría son paralelos a la hora serrata y un porcentaje menor son perpendiculares y oblicuos. Pueden acompañarse de microdesgarros dentro de esas estructuras de hialinización y atrofia y ser los motivos número uno por donde filtra agua y se desprende la retina. Lo mismo es fundamental indentar estos latiches donde muchas veces podemos ver esos microdesgarros solamente con la indentación, siendo muy difícil de ver a simple vista con un lente de 3 espejos. Lo que decíamos con respecto a todo esto está muy relacionado con todo lo que es la lensectomía clara. O sea, una cosa es la pseudofaquia pura, donde tenemos un paciente añoso con cirugía de catarata de por medio,
pero esto cambia radicalmente cuando operamos pacientes sanos, o sea, cuando operamos facorefractivamente, el vítreo es un vítreo excesivamente adherido y ese vítreo adherido va a generar potencialmente mayores problemas que un paciente de más de 65 años donde su vítreo ya está desprendido. Para esto hay un trabajo que se hizo hace muchos años de Ripandelli, un italiano, que lo que él hizo es fotocoagular 360 grados estos pacientes que tenían esta indicación quirúrgica, de manera tal de tratar de evitar o prevenir lo que sería un desprendimiento de retina, y él vio claramente que en 26 ojos a los cuales se le hizo fotocoagulación, lo que pasó es que hubo un porcentaje de pacientes que igual se le desprendió la retina, con desgarros que aparecieron posteriores a esa línea nueva de fotocoagulación a nivel periférico. Entonces, ¿vale la pena fotocoagular preventivamente a los pacientes? Se demostró claramente que no hay que fotocoagularlos. Y otro de los trabajos que son pivotales en este sentido de la lensectomía clara es el trabajo de Colin y Robinet, donde se habla que el riesgo acumulativo va aumentando con los años, siendo que a los 20 años de la cirugía se cuadriplica comparado con los ojos fáquicos. O sea, que evidentemente la pseudofaquia predispone de otra manera la aparición del desprendimiento de retina en forma acumulativa potencialmente, hasta 8% dentro de los 7 años. Lo mismo pasa con las pseudofaquia o con la lensectomía clara de los pacientes hipermétropes, que esta es una de las mayores indicaciones de la facorefractiva. Pacientes hipermétropes de 50 años, de 45 años yo he visto, con +3, +4, que tienen el vítreo absolutamente forme, son pacientes que tienen también el mismo riesgo que un miope de desprenderse la retina con el tiempo transcurrido. Entonces, no es que hablamos solamente de la miopía, sino en los casos de la lensectomía clara de pacientes jóvenes, también involucramos la hipermetropía. ¿Cómo se tratan estos desprendimientos de retina? Ya sabemos que se pueden tratar con el backlink, con la retinopexia y la vitrectomía por par plana. Fíjense desde cuántos años ya están descriptos. Pero el tema es básicamente que hay que sellar desgarros y liberar las tracciones vitroretinales. Entonces, depende mucho de la experiencia del cirujano y por sobre todo, si el paciente ya fue operado previamente y estamos trabajando sobre una reoperación. Entonces, en base a eso, realizaremos una técnica convencional con la colocación de explante que puede ser de esponja de silicona a silicón sólido, la vitrectomía por par plana, la retinopexia neumática o la combinación de las mismas. Entonces, depende de la localización y la forma, la presencia de tracciones, la presencia de opacidad de medios y de reoperación. Cuando hacemos una vitrectomía sola, cuando tenemos un desprendimiento por desgarro macular, un desgarro gigante asociado a una retinosquisis, o el desprendimiento asociado a un desprendimiento coroideo. Acá vemos un miope degenerativo con un agujero en zona atrófica. Fíjense claramente cómo se ve esta zona redondeada donde hay acúmulo de fluido, en la zona estafilomatosa y en el posoperatorio inmediato. Y acá vemos parte de la cirugía donde normalmente el vitro está adherido, pero que bueno, empieza a desprenderse, y muchas veces el desprendimiento de estos ojos está generado por la tracción dialoidea, más que por el vitro desprendido. Entonces, perdón, por la tracción de la limitante interna. Entonces, la limitante interna la debemos extraer para que mermen esas tracciones. Y aquí vemos cómo nos valemos del azul brillante pesado que está diluido con agua pesada, de manera tal de poder liberar esa limitante interna que está haciendo una tracción tangencial y ayudando a que esto se desprenda. Después se completa con la colocación de gas y posicionamiento del paciente, lo cual es muy importante. En general, en estos casos tratamos de no hacer absolutamente nada de láser, pero a veces no queda otro camino que hacerlo, sobre todo en las reoperaciones, sabiendo que se resigna parte de su visión central. También está la evaluación de la posibilidad de poner un explante de macular, lo cual trae muchas complicaciones, pero que es una alternativa válida en casos desesperantes. Acá vemos otro ojo con la misma característica, a pesar de lo cual el paciente arranca con un desgarro macular y termina con un desprendimiento bulloso
que claramente, como decimos siempre, los desprendimientos bullosos son asociados a desgarros superiores y los desprendimientos planos normalmente están asociados a desgarros inferiores. Acá vemos otro ojo donde termina con una retinectomía importante, 180 grados, y colocación de aceite de silicona. Acá vemos otro ojo que había sido operado, después tratado con una inyección de antiangiogénico, fue vitrectomizado, hizo una endoftalmitis por esa inyección, se vitrectomizó y al tiempo aparece con este desprendimiento de retina total, con PBR y desprendimientos coroides en los dos cuadrantes, y el paciente termina con una retinectomía 360 y colocación de aceite de silicón, que por suerte mantuvo visión útil y la retina se mantuvo aplicada. Otra de las indicaciones de vitrectomía son desprendimientos con desgarros múltiples o sin desgarro visible, lo cual es a veces una realidad, por más que uno lo examine y examina, no vemos esos desgarros y a veces están asociados, como decíamos, a esos microdesgarros de par plana, que son agujeros taponados por vitro y que se destaponan a partir del jack láser o la misma cirugía que genera que empiece a filtrar líquido y son muy difíciles de ubicar. Pero para eso nos valemos de las leyes de Linkoff, que nos ayudan a localizar topográficamente la posible ubicación del desgarro funcionante. Recordemos que los desgarros funcionantes son los desgarros primarios, que son los que originan el desprendimiento. Tenemos los secundarios, que son los que aparecen en la progresión del desprendimiento de retina, y tenemos los terciarios que están, digamos, no asociados al desprendimiento, como es en este caso, donde tenemos un paciente con un desprendimiento nasal, y del otro lado tenemos un desgarro con aparente líquido filtrante hacia el lado temporal. Entonces, por un lado tenemos aquí lo que sería un desprendimiento de retina primario a partir de un desgarro claramente visible, y ese seguramente de PB generó que se abriera otro desgarro en otro sector. En este caso, este es un desgarro terciario que pasa a ser secundario si la progresión del líquido del desprendimiento de retina lo involucra, ¿sí? Entonces, desgarro primario, secundario y terciario. Acá vemos cómo en diferentes alturas tenemos desgarros. Se decide hacer una vitrectomía con colocación de aceite por ser un ojo único, y acá vemos un desprendimiento que claramente es del lado nasal y es bulloso, por lo tanto sospechamos que el desgarro esté superior nasal, con retina aplicada del otro lado, y terminamos con una vitrectomía con gas, donde claramente el paciente tenía un desgarro en la zona sospechada. Por eso es fundamental conocer lo que nosotros siempre decimos, que son las leyes de Linkoff, que nos va a permitir ir a buscar el desgarro en las zonas donde nosotros sospechamos que esté acorde a la topografía del desprendimiento. Acá vemos otro caso de un desprendimiento bulloso superior con la indicación de la vitrectomía. Y otra de las indicaciones de la vitrectomía son ojos donde tenemos escleromalasias, o sea, pacientes con artritis reumatoidea, con enfermedades de colágeno, donde vemos ya a simple vista en el examen de la lámpara de hendidura, o a simple vista le hacemos mirar a todas las direcciones de la mirada al paciente, y donde ya vemos transconjuntivalmente zonas azuladas, donde sospechamos la posibilidad de que haya escleromalasias. Imagínense que en estos ojos no le podemos pasar los puntos epiesclerales de las bandas porque tenemos gran chance de perforar el globo ocular y generar sangrados intrasubretinales, intraoculares subretinales y extraoculares, generando una complicación potencial y hasta una ruptura de la pared del globo ocular. Entonces, en estos ojos, lo que se impone es la vitrectomía primaria, igual que en los desgarros posteriores. Fíjense en este desgarro de este paciente, que es un paciente pseudofáquico. El paciente se opera, evoluciona bien la cirugía de catarata, pero después, en forma muy lenta, fíjense que el desgarro está en la línea media y del ecuador, fue progresando, llegando a una zona que nos confunde, entre comillas, que es la zona macular, con múltiples pliegues. Y bueno, el desgarro se trata con vitrectomía porque está en una zona muy, muy alejada periférica para un explante. Otro de los casos, como decíamos recién, desgarros grandes y posteriores. Fíjense este desgarro anfractuoso de un colega que luego en una cirugía de facomodificación aparece al tiempo con este desgarro. Acá el vítreo tironeó en forma abrupta y generó este desgarro anfractuoso
que termina con vitrectomía y viene por suerte, con una buena agudeza visual. Este es otro paciente de ojo único, el otro ojo lo había perdido por múltiples cirugías de desprendimiento, y este ojo había tenido un desgarro superior, bastante ecuatorial, y después de un DPB genera esta nueva tracción, se abre ese láser, y esto también viene a colación por el hecho de que no siempre un láser nos asegura la posibilidad de que la progresión de la enfermedad se evite. ¿Por qué? Porque a veces pasa esto, nosotros fotocoagulamos un desgarro y a pesar de la fotocoagulación, ese desgarro está muy adherido todavía al vítreo en algún sector, y si se completa un DPB o el vítreo sigue tironeando, tranquilamente se puede abrir a pesar del láser realizado. Y esto es lo que pasó con este ojo, un paciente joven, con sindrómico, con cirugía también previa de catarata. Bueno, el paciente termina con esta vitrectomía y con un vítreo muy adherido a nivel ecuatorial, ya no a nivel de la parplana, sino a nivel ecuatorial. Fíjense la dificultad del trabajo para liberar ese vítreo adherido con maniobras bimanuales, y es fundamental la luz chandelier. Fíjense, acá estoy trabajando con una pinza y con el mismo vitrector tratando de cortar todo ese vítreo, y en el postquirúrgico vemos un paciente con la retina aplicada, con múltiples disparos de láser sobre el desgarro inicial, más desgarros, microdesgarros iatrogénicos realizados a lo largo de la cirugía, pero por suerte termina con el polo posterior aplicado y con una evolución satisfactoria desde el punto de vista visual. Acá vemos lo mismo, a veces el desprendimiento de retina es un desprendimiento de retina con un vítreo que no está del todo, está incompletamente separado, y siempre decimos lo mismo, es fundamental ver bien que ese vítreo complete su separación, para lo cual nos valemos de la triamcinolona. Entonces, siempre decimos, ¿vale la pena colocar triamcinolona siempre? Algunos cirujanos lo prefieren, yo siempre trato de empezar separando la retina sin triamcinolona, pero si me queda alguna duda, coloco la triamcinolona para tratar de asegurarme que ese vítreo lo podamos desprender bien, como vemos en este caso. Es fundamental que si nosotros hacemos una vitrectomía, separemos el vítreo. Otra de las situaciones que se dan en estos ojos es esto que yo ya se lo manifesté, es que hay desprendimientos de retina a partir de desgarros primarios, pero a veces el vítreo es tan adherido y tan patológico que cuando se produce el desprendimiento se generan desgarros en múltiples horas, en múltiples posiciones de la retina, como vemos aquí. Y este era un ojo que tenía un doble desprendimiento de retina, temporal superior y nasal inferior, a partir de ese DPB absolutamente patológico y adherido, y esto genera que tantos desgarros y a tantas diferentes horas, por más que le pongamos un explante, es difícil que las involucre a todas, sobre todo cuando tenemos desgarros anfractuosos como vemos en estos casos. Entonces, esto también impone una vitrectomía primaria. Hay casos como estos, donde no tenemos claro dónde está el desgarro, desgarros grandes y más posteriores en el pre y el postquirúrgico, lo mismo que recién. Fíjense cómo este es un desprendimiento de retina bulloso, pero que también tiene líquido que llega a la fobia, y el paciente no solamente vino porque veía una sombra que ya la tenía en evolución, sino que también dijo que claramente hacía ya unos días que tenía una visión distorsionada a nivel foveal, a nivel central, y esto nos habla del por qué tratamos no al desprendimiento como una emergencia, pero sí es un paciente al cual yo siempre le digo que hay que tratar en lo posible de hacer lo que se llama una cirugía a la brevedad. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa, sabemos bien que la retina no tiene la misma evolución desde el punto de vista funcional, porque sufre, se isquemiza y se genera cambios histológicos que después se representan en cambios funcionales y los cuales no van a tener la posibilidad de tener un buen pronóstico visual. Entonces, cuanto más rápido lo operemos, mejor. Fíjense cómo terminó la mácula bien, no se ve la línea esa demarcatoria, que si hubiera trasladado en el tiempo seguramente ya hubiera quedado con una merma de agudeza visual mayor. Acá vemos otro desgarro posterior, ecuatorial, grande. En otra época hubiéramos intentado poner un explante meridional, grande, lo cual hubiera involucrado seguramente alteraciones de la motilidad, y luego hoy de una vitrectomía con gas el paciente tiene una evolución mucho más satisfactoria. Acá vemos otro ojo, fíjense, un ojo único de un paciente miope ya operado de catarata, donde le habían tratado
con láser una zona de sospecha, pero que hizo un DPB, y fíjense, 3 desgarros, ahora 1, ahora 2 y ahora 3. 3 desgarros sucesivos en diferentes tamaños, parecen 3 desgarros hermanos, increíble, y este paciente lógicamente fue sometido a una vitrectomía con aceite y al tiempo se le extrajo y el paciente tuvo una evolución muy satisfactoria, a punto tal de que hoy día es triatlonista y sigue haciendo su actividad. Acá vemos otro ojo donde también hay un vitrio patológico. Este es un paciente que había sido sometido también a cirugía y con antecedentes de retinopatía del prematuro, y donde sí se decide hacer una cirugía combinada y vitrectomía. Este ojo también es raro porque tiene un desprendimiento bulloso inferior y sospechamos un desgarro superior, y a pesar de lo cual no hay un desprendimiento amplio a nivel superior, sino que es un desprendimiento plano superior, y estos son los típicos ojos que le decimos que tiene corredera, que es una de las leyes también del INCOF, donde nosotros vemos un desprendimiento, como decíamos, bulloso inferior, se sospecha de desgarro superior, y el desgarro superior está planteado en la parte superior sin bulla, y esto le decimos corredera. El paciente, después de una vitrectomía con explante, evoluciona satisfactoriamente. Y no nos olvidemos del ojo congénere. Este es un paciente que viene con un desprendimiento de retina del ojo derecho, y el ojo izquierdo lo revisamos y vemos desgarros que fueron tratados preventivamente y no son sin sintomatología. Lo que nosotros siempre decimos es, cuando tenemos un desprendimiento de retina, hay que iniciar el examen por el ojo no operado. Otra de las situaciones es que cuando tenemos desgarros únicos, sin PBR o diálisis inferotemporales, sí se impone la colocación del explante. Como vemos aquí en estos casos, desgarros únicos, antecedentes de retinopatía del prematuro. Fíjense, este ojo es un ojo complicado, un chico joven, le llega el líquido a la fobia y empieza a ver la sombra, fibrosis subretinal, este es un ojo de una larga data, a pesar de lo cual, con algunos desgarritos inferiores, decidió poner un explante y el paciente evoluciona satisfactoriamente, pudiendo volver a su vida normal y habiéndose miopizado solamente una dioptría. Por eso cuando hablamos de desprendimientos pseudofáquicos, nosotros siempre decimos, hay un desgarro único, no hay PBR, es pequeño, existe la chance de hacer un cerclaje escleral. Pero lo normal es que hagamos vitrectomía. ¿Por qué? Porque en general son pacientes que tienen difícil visualización o porque tienen el segmento anterior con complicaciones que generan que tengamos que repararlas, y esto nos obliga a entrar al ojo, y lo cual obliga potencialmente a realizar una vitrectomía. Entonces, cuando tenemos el segmento anterior complicado porque no es visible la periferia por esa fimosis capsular anterior, la opacidad capsular posterior no es gran problema porque prequirúrgico lo podemos abrir y eso nos lleva a tener un mejor examen, o porque tenemos alteraciones en el iris, porque tuvieron complicaciones en la cirugía de la catarata y el iris se dañó, porque hay una descentración del lente, vitrio encarcerado, lente subluxado, lente en cámara posterior. Todo eso nos obliga potencialmente a hacer una vitrectomía, lo mismo que cuando tenemos grandes desgarros, que son múltiples o con hemorragia de vitro acompañada, a pesar de lo cual tenemos una chance de curación de más del 90%, y si son 2 cirugías, casi el 100%. Acá vemos el caso de un paciente joven con un operado de catarata muy bien, con una multifocalidad, a pesar de lo cual el paciente presenta un desprendimiento de retina, no con un desprendimiento vítreo, porque no siempre están asociados sí o sí, sino con una degeneración periférica superior pigmentada que hace un desprendimiento plano. Fíjense cómo la indentación a través de la luz chandelier nos permite tener una mano libre y acompañarlos en la indentación, y acá vemos cómo el líquido es muy plano, y hay una lesión superior, una lesión del tipo látice y pigmentada, que nosotros la recorremos, hacemos una microretinotomía para asegurarnos de drenar absolutamente todo el líquido subretinal, dado que no había con claridad un origen del por qué se había desprendido, pero seguramente era a partir de alguna microlesión de toda esa zona pigmentada que fotocoagulamos, y el paciente evoluciona satisfactoriamente. Es por eso que la vitrectomía hoy tiene ventajas, y es básicamente mejor visualización de la periferia, uso de estos trócares valvulados que nos permiten trabajar bajo presión constante, el uso de la luz candelabro chandelier que nos permite el uso de la segunda mano para indentarnos y autoayudarnos, ya sea para
poder comer bien el vítreo periférico, poder hacer a través de indentación láser focalizado, de manera tal de no excedernos en la cantidad de pexia que realizamos, remoción de opacidades vítreas y capsulares, tracciones vitreomaculares, el drenaje interno como vimos, y alto índice de reaplicación intraoperatoria. Lo mismo que los drenajes de los fluidos supracoroides, evitando peligros de perforaciones esclerales como vimos recién, pocos cambios postoperatorios de la refracción, con baja incidencia de la diplopia, baja incidencia del desprendimiento coroideo y mejores resultados en casos complejos. La desventaja grande es que se necesita costos elevados por equipos complejos, con un entrenamiento que, digamos, hoy se facilita por la cantidad de cirugías que se pueden filmar y uno ver diferentes tipos de opciones de complicaciones y de resolución de las mismas. Y en general, la contra más grande es que, lógicamente, hablando de pacientes que todavía no fueron operados de catarata, induce mayor catarata y hay posibilidad de aparición de glaucoma por cambios en el ángulo a largo plazo. La técnica clásica, digamos, tiene varias cosas complejas, pero dentro de ellas la maniobra de mayor morbilidad es esta, que es el drenaje de líquido subretinal, que nos puede generar hemorragias, incarceración retinal, perforación retinal, hemorragia de vítreo, incarceración de vítreo, hipotonía, pero la peor de todas, como decimos, es la hemorragia subretinal, pacientes que nos ha pasado a lo largo de la práctica después de tantos años. Yo tengo 2 casos donde los drené y ese drenaje involucró un vaso coroideo, se generó sangre subretinal que fue en forma directa a la fobia y eso generó que ese ojo que potencialmente podía ser curado con un explante terminara con una vitrectomía y con aceite de silicón. ¿Por qué? Porque la sangre sabemos que es tóxica para la retina, no podemos tenerla debajo de la retina porque sabemos que la visión a ese nivel va a ser mala. Y entonces un ojo que lo operamos de retina y hacemos una técnica clásica y sangra, y ese sangrado lo debemos de extraer in situ, por lo tanto debemos derrotar a una vitrectomía. Otra de las complicaciones de la técnica clásica son estas que vemos, lo que sería una ptosis, una diplopia potencial. Ajustar de más el explante nos puede dar lo que nosotros conocemos como el reloj de arena, que miopiza al paciente, pero también puede generarle un decúbito. Muchas veces hay exposición de explantes con infecciones crónicas. Bueno, hay múltiples complicaciones potenciales que lógicamente uno con el tiempo va aprendiendo cada vez más y vamos haciendo la posibilidad de que esto no ocurra, pero en general la mayor parte de ellas tienen solución. Con respecto a los trabajos que hablan un poco de esto, en general hay muchos trabajos que comparan la cirugía convencional contra la vitrectomía y bueno, en general pasa lo que nosotros decíamos recién. Fíjese, este trabajo ya de muchos años atrás nos habla que en los ojos pseudofáquicos la mejor agudeza visual en realidad se consigue, se empata entre la clásica y la vitrectomía, mientras que la reaplicación retinal es mayor con la vitrectomía que con la técnica clásica. Hay un trabajo que habla justamente de esto en pacientes, que es el Retina Project 1 y Retina Project 2, donde lo que se concluye en el primer trabajo es que hay una tendencia mayor a encarar el desprendimiento de retina con una vitrectomía primaria, más allá de la complejidad de los casos. Y en el reporte 2 dicen claramente que no hay diferencias anatómicas en los resultados posteriores a una cirugía de eufáquico a un pseudofáquico, y que la vitrectomía por par plana normalmente es preferida en los ojos pseudofáquicos. Un trabajo más reciente, que es de Alexander Mete y David Steele de Inglaterra, donde se hace un trabajo comparativo de vitrectomía más una banda 360 versus vitrectomía sola, y donde se dice claramente que no hay una diferencia, como dice el resto de los estudios antiguos, una diferencia en el resultado final anatómico, sí potencialmente en el visual, y en el anatómico lo mismo. O sea que son muy parecidas los resultados. Y esto, bueno, tiene que ver un poco con que todavía se sigue prefiriendo en muchos países colocar cada vez menos explantes, y eso depende un poco de la formación de los cirujanos en las escuelas donde se forman. El explante sigue siendo una posibilidad y
menor morbilidad, dado que la retina sufre menos por el transcurrir de los líquidos y de los gases y de los perfluoros, lo mismo que la desecación por el aire, lo mismo que la inducción del glaucoma. Pero bueno, hoy fíjense en estas gráficas de la SRS, donde se ve claramente que todavía hay muchos países donde se sigue también haciendo explante, y la realidad es que más allá de lo que uno vea, nosotros siempre decimos que es fundamental la experiencia del cirujano, y en base a lo que uno ve, y en base a lo que uno aprendió, y en base a lo que uno sabe, sabemos que lo ideal para el paciente es lo que uno se siente más seguro para realizarlo. El resultado anatómico es muy parecido entre la convencional y la vitrectomía. La agudeza visual pareciera ser mayor por lo que dijimos en la convencional. La morbilidad es menor en la convencional con respecto a la vitrectomía, y el costo, por supuesto, es mayor en la vitrectomía. Por eso, cuando estamos ante un paciente con desprendimiento de retina pseudofáquico, es fundamental ver la experiencia del cirujano y en base a eso decidir. Y si decidimos por la vitrectomía, sabemos que es la técnica más utilizada, cada vez más utilizada, tiene más rápido aprendizaje, más rápida recuperación del postoperatorio y un alto índice de curación. Entonces, pseudofaquia, fundamental evaluar bien cantidad de desgarros, presencia de sangre en el vítreo, edad del paciente, estado del ojo congénere, no es lo mismo que sea miope que no sea miope, evaluar muy bien la tecnología con la que nosotros contamos, y en base a eso decidiremos la mejor técnica, tratando de buscar la experiencia de cada uno y explicarle, como dije varias veces, qué es lo que uno busca con esta cirugía al paciente. El paciente a veces piensa que es igual que la cirugía de la catarata, que se opera y al rato ve perfecto. Aquí nosotros tenemos que detenernos en que esto es todo muy lento, y el objetivo final es básicamente que la retina termine aplicada. Bueno, muchas gracias, y después abierto a las preguntas que seguramente se manifestarán por mail. Muchas gracias.